Buenas tardes, compañeros. Ahora le vamos a hablar sobre el entorno específico. ¿Qué es el entorno específico? Bueno, entonces se refiere al entorno concreto en el que se va a mover la empresa, dónde se va a instalar y con quién se va a relacionar. Es aquel que afecta de forma exclusiva a un grupo específico de empresas. En otras palabras, aquellos elementos que afectan de forma directa al proyecto. Básicamente se trata de obtener información respecto a las autoridades, a las leyes que le afectan, a varias organizaciones como son los sindicatos, las asociaciones ciudadanas, entre otras, los clientes, que es averiguar cuál es el mercado potencial, proveedores, competencia actual y potencial, trabajadores, comunicaciones, el ambiente social respecto al producto o el negocio que se pretende hacer, recursos y limitaciones existentes para nuestro negocio, zona o sector en crecimiento y pues otros factores. El entorno específico es aquel que afecta, como ya lo había dicho, de forma exclusiva a un grupo específico de empresas. Para Porter existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una empresa. Ahora vamos a hablar sobre el análisis de la competencia. Bueno, realizar el análisis de la competencia no solo nos permite estar prevenidos ante las nuevas acciones o estrategias de nuestros competidores, sino también aprovechar sus falencias o debilidades, bloquear o hacer frente a sus virtudes o fortalezas y tomar como referencia sus productos o las estrategias que ellos utilizan para mejorar las ventas o lo que se esté presentando, los resultados. Se realiza con el fin de poder, en base a dicho análisis, tomar decisiones o formular estrategias que permitan competir con ellos de la mejor manera posible. Entonces acá podemos analizar quiénes son, el importe de sus ventas, la capacidad de reacción, la posición que ocupa en el mercado cada uno de ellos, cuál ha sido la principal ventaja que les ha permitido ganar esa cuota importante de mercado, los hábitos de uso de sus productos en el mercado, si tienen un fuerte vínculo con sus clientes o se puede romper. Entonces, para hacer el análisis de la competencia se debe determinar la necesidad del análisis para, digamos, de acá, qué necesitamos para hacer ese análisis, determinar la información a recolectar, recolectar la información y luego analizarla. El análisis de la estrategia. Bueno, el análisis estratégico es un proceso que se lleva a cabo para investigar sobre el entorno de negocios dentro del cual opera una organización y el estudio de la propia organización, con el fin de formular una estrategia para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos. Acá es importante saber cómo trabajan, cómo se relacionan con sus clientes, qué segmentos atienden, qué área geográfica, los plazos de entrega y todo lo que tiene que ver con su parte logística, los productos que tienen, la variedad, la calidad, el precio y qué servicios ofrecen. Para el beneficio que se obtiene del análisis de la competencia, pues el estudio de la competencia puede resultar bastante pesado, pero pues puede darle ideas y ayudarle a analizar a las personas si puede o no llegar a tener éxito en el mercado a comparación con ellos. Entonces, se le haría un análisis DOFA que se trata de ver todos los puntos fuertes y débiles que usted tiene comparándolos con la competencia. De este modo, pues podrá analizar dónde existen amenazas u oportunidades, descubrir segmentos o nichos de mercado indebidamente atendidos para poder, si se puede, llegar a suplir su demanda. Posibilidad de mejorar sus productos y descubrir son las principales ventajas competitivas que tiene usted. ¿Por qué han de comprarlo usted en lugar de sus competidores? ¿Por qué lo están haciendo ahora? ¿Qué le dicen de que están más satisfechos?
cuál es el motivo principal. De este modo, podrá publicitar dichas ventajas. El conocer a nuestra competencia nos permitirá saber en qué estamos fallando y en qué podemos superarlos. Comprobar que el mercado está bien atendido y que usted no tiene hueco en él, o si llega a tenerlo, y recuerde que siempre se puede hacer algo más o mejor que los demás. Siempre se puede llegar a mejorar aún más. Para fuentes de obtención de datos, para análisis de la competencia, de sus competencias, se puede llegar a realizar estudios de mercado existentes sobre el sector de la industria, consultar en internet o en cámaras de comercio. También una muy buena fuente de información son los institutos nacionales de estadísticas, o visitar personalmente a sus competidores, análisis de su publicidad, como gama de sus productos, precios, etcétera, asistencia a sus presentaciones y demostraciones, encuesta a los clientes para ver qué opinan sobre sus productos o sobre su empresa, páginas amarillas, aunque ya poco se usa un poco más el internet o la cámara de comercio, publicaciones sectoriales, publicaciones de marketing y estudios de mercadeo, publicaciones económicas generales, comunidades autonómicas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, organismos oficiales competentes, como por ejemplo el ministerio correspondiente, y publicaciones económicas de los bancos. Algunas son muy buenas. Para el análisis del sector, los sectores económicos han sido clasificados en 3 segmentos: primario, secundario y terciario, aunque con el paso del tiempo esta nominación ha dado paso a la de agrícola, industrial y de servicios. La Superintendencia y la Cámara de Comercio asigna un código a cada actividad económica de la que se pueden realizar. Generalmente, este código, que suele ser de 5 dígitos, se utiliza en muchos formularios e impresos, tanto oficiales como a nivel de empresa. Tamaño y grado de concentración del sector. En este punto se debe valorar la dispersión o la concentración del sector, teniendo en cuenta 2 variables como son el tamaño de las empresas y su participación sobre el total de la producción. Segundo, evolución del sector. Es fundamental conocer cómo han desarrollado esta actividad las empresas a lo largo de los últimos años y si el sector se encuentra en una etapa de crecimiento o recesión. Esto sin olvidar los cambios que se pueden haber producido en los procesos productivos, así como en los bienes o servicios que se han ofrecido a lo largo del tiempo al consumidor. Tercero, posición comercial. Hace referencia a los aspectos que tengan que ver desde que se produce el bien o se ofrece el servicio hasta que éste llega al cliente, tales como la distribución geográfica de las empresas y su localización, las formas de distribución, precios de venta y la clasificación de los clientes. Aspectos económicos. Debemos tener en cuenta la estructura de costes de la empresa, es decir, el peso que tiene el factor humano, el capital y la materia prima sobre el precio del producto para poder determinar el valor añadido y en cierta forma los márgenes comerciales. Quinto, aspectos financieros. El análisis del balance de una empresa, características del sector, es imprescindible para poder determinar el activo, bienes y derechos y el pasivo, como son las obligaciones, como por ejemplo fuentes de financiación. Y por último, el sexto, posición internacional del sector.
Se trata de realizar un análisis comparado con empresas del exterior, preferiblemente de un mercado más desarrollado. Esto debido a que pues se nos permitirá determinar el nivel de progreso de nuestro mercado y de alguna forma imitar comportamientos y posiciones exitosas. Muchísimas gracias.